Hola, soy Elías, y aunque suene duro decirlo, mis propios hijos me abandonaron, me dejaron solo en esta casa de piedra frente al mar, como si yo fuera un mueble viejo que estorba, una carga insoportable en sus vidas modernas y apresuradas. La humillación silenciosa que uno siente cuando sus propios descendientes, a quienes dedicó cada aliento y cada sacrificio, lo consideran un estorbo, es una herida que no cicatriza, un veneno lento que corroe el alma. A mis 82 años, creí haberlo, visto todo, haber capeado todas las tormentas, pero ninguna fue tan devastadora como la indiferencia de mi propia sangre. Esa sensación de ser un residuo, un problema a resolver, de que mi existencia se había convertido en una molestia para quienes más amé, es algo que te parte por dentro. ¿Alguna vez has sentido ese frío desprecio, ese olvido hiriente de aquellos a quienes entregaste tu vida sin reservas? Antes de contarte el momento exacto en que mis propios hijos, Marcos y Sofía, revelaron la profundidad de su avaricia, o quizás cómo el secreto que guardé durante décadas iba a poner su mundo patas arriba de una forma que jamás imaginaron, tengo algo que pedirte. Comenta aquí abajo de dónde nos estás viendo ahora mismo, y ya de paso, suscríbete al canal. Créeme, no vas a querer perderte lo que sucede cuando un padre, tras años de abandono y desprecio por parte de sus hijos, decide que la dignidad y el respeto valen mucho más que cualquier lazo de sangre, y que la verdadera herencia no es la que se espera, sino la que se merece. Vivo aquí, en esta casa de piedra, que ha visto pasar más de 60 años de mi vida, en un pueblo costero de Galicia donde el mar lo es todo. Las paredes, robustas pero erosionadas por el salitre y el tiempo, son ahora testigos mudos de mi soledad. Desde que mi querida esposa se fue hace unos años, el silencio se ha vuelto un compañero constante, pesado, casi asfixiante. Mis hijos, Marcos y Sofía, viven lejos, en ciudades que para mí son un mundo aparte, y sus visitas son tan esporádicas como las llamadas, que rara vez duran más de unos minutos, llenas de prisas y excusas. Me siento como un fantasma en mi propio hogar, un eco de lo que fui, y la casa, que una vez fue el epicentro de risas y vida familiar, ahora resuena con un vacío que me oprime el pecho. Siempre fui un hombre de mar, un pescador incansable, un pequeño comerciante de mariscos que se deslomó bajo el sol y la lluvia para que a mis hijos no les faltara de nada. Me privé de lujos, de caprichos, de casi todo, para asegurarles una educación, un futuro mejor, una vida más cómoda de la que yo tuve. Fui su pilar, su apoyo incondicional, siempre con la mano tendida para ayudar en cada problema, con un consejo o con dinero que nunca les pedí de vuelta. Pero con el tiempo, esa mano que tanto les dio empezó a ser vista no como una bendición, sino como una molestia, una fuente de la que extraer sin dar nada a cambio, y al final, como un lastre. Su amor se transformó en una cuenta de resultados, su preocupación en un mero cálculo de lo que podían obtener de mí. Marcos, el mayor, un empresario ambicioso, y Sofía, la menor, casada con un abogado más preocupado por las apariencias, habían llegado a la misma conclusión. Su padre no tenía nada de valor. Más allá de esta vieja casa, que para ellos era solo un montón de piedras que exigía reparaciones y mi modesta pensión, no veían nada útil. Me consideraban un estorbo, una carga económica y emocional que interrumpía sus vidas modernas, sus viajes y sus cenas de postín. Las promesas vacías de visitas se volvieron costumbre. Mis llamadas quedaban sin respuesta o eran despachadas con un «estoy ocupado, papá». Me sugerían, con falsa preocupación, que vendiera la casa para mudarme a una residencia por mi propio bien, cuando en realidad solo querían ver cómo se quedaban con el poco dinero que imaginaban. Hubo una vez, no hace mucho, que Marcos, con su aire de empresario exitoso, vino a verme con unos papeles. Me pidió que los firmara, argumentando que eran trámites para simplificar mi vida, para que no tuviera que preocuparme por la burocracia. Me insistió con una sonrisa que no me llegaba a los ojos, con una paciencia forzada que delataba su prisa. Mi intuición, esa que el mar me enseñó a escuchar, me dijo que algo no cuadraba. No los firmé. Después,
Supe que esos documentos, sin yo saberlo, habrían cedido la propiedad de esta casa por una suma irrisoria, apenas unas migajas, dejándome sin nada. Esa fue la gota que colmó el vaso, la confirmación de que su desinterés no era solo abandono, sino una cínica y premeditada cacería de lo poco que creían que me quedaba. Hola, soy Elías, y aunque suene duro decirlo, mis propios hijos me abandonaron. Me dejaron solo en esta casa de piedra frente al mar, como si yo fuera un mueble viejo que estorba, una carga insoportable en sus vidas modernas y apresuradas. La humillación silenciosa que uno siente cuando sus propios descendientes, a quienes dedicó cada aliento y cada sacrificio, lo consideran un estorbo, es una herida que no cicatriza, un veneno lento que corroe el alma. A mis 82 años, creí haberlo visto todo, haber capeado todas las tormentas, pero ninguna fue tan devastadora como la indiferencia de mi propia sangre. Esa sensación de ser un residuo, un problema a resolver, de que mi existencia se había convertido en una molestia para quienes más amé, es algo que te parte por dentro. ¿Alguna vez has sentido ese frío desprecio, ese olvido hiriente de aquellos a quienes entregaste tu vida sin reservas? Antes de contarte el momento exacto en que mis propios hijos, Marcos y Sofía, revelaron la profundidad de su avaricia, o quizás, cómo el secreto que guardé durante décadas iba a poner su mundo patas arriba de una forma que jamás imaginaron. Tengo algo que pedirte. Comenta aquí abajo de dónde nos estás viendo ahora mismo. Y ya de paso, suscríbete al canal. Créeme, no vas a querer perderte lo que sucede cuando un padre, tras años de abandono y desprecio por parte de sus hijos, decide que la dignidad y el respeto valen mucho más que cualquier lazo de sangre, y que la verdadera herencia no es la que se espera, sino la que se merece. Vivo aquí, en esta casa de piedra que ha visto pasar más de 60 años de mi vida, en un pueblo costero de Galicia donde el mar lo es todo. Las paredes, robustas pero erosionadas por el salitre y el tiempo, son ahora testigos mudos de mi soledad. Desde que mi querida esposa se fue hace unos años, el silencio se ha vuelto un compañero constante, pesado, casi asfixiante. Mis hijos, Marcos y Sofía, viven lejos, en ciudades que para mí son un mundo aparte, y sus visitas son tan esporádicas como las llamadas, que rara vez duran más de unos minutos, llenas de prisas y excusas. Me siento como un fantasma en mi propio hogar, un eco de lo que fui, y la casa, que una vez fue el epicentro de risas y vida familiar, ahora resuena con un vacío que me oprime el pecho. Siempre fui un hombre de mar, un pescador incansable, un pequeño comerciante de mariscos que se deslomó bajo el sol y la lluvia para que a mis hijos no les faltara de nada. Me privé de lujos, de caprichos, de casi todo, para asegurarles una educación, un futuro mejor, una vida más cómoda de la que yo tuve. Fui su pilar, su apoyo incondicional, siempre con la mano tendida para ayudar en cada problema, con un consejo o con dinero que nunca les pedí de vuelta. Pero con el tiempo, esa mano que tanto les dio empezó a ser vista no como una bendición, sino como una molestia, una fuente de la que extraer sin dar nada a cambio, y al final, como un lastre. Su amor se transformó en una cuenta de resultados, su preocupación en un mero cálculo de lo que podían obtener de mí. Marcos, el mayor, un empresario ambicioso, y Sofía, la menor, casada con un abogado más preocupado por las apariencias, habían llegado a la misma conclusión. Su padre no tenía nada de valor, más allá de esta vieja casa que para ellos era solo un montón de piedras que exigía reparaciones, y mi modesta pensión no veían nada útil. Me consideraban un estorbo, una carga económica y emocional que interrumpía sus vidas modernas, sus viajes y sus cenas de postín. Las promesas vacías de visitas se volvieron costumbre. Mis llamadas quedaban sin respuesta o eran despachadas con un «Estoy ocupado, papá». Me sugerían, con falsa preocupación, que vendiera la casa para mudarme a una residencia por mi propio bien, cuando en realidad solo querían ver cómo se quedaban con el poco dinero que imaginaban. Hubo una vez, no hace mucho, que Marcos, con su aire de empresario exitoso, vino a verme con unos papeles.
Me pidió que los firmara, argumentando que eran trámites para simplificar mi vida, para que no tuviera que preocuparme por la burocracia. Me insistió con una sonrisa que no me llegaba a los ojos, con una paciencia forzada que delataba su prisa. Mi intuición, esa que el mar me enseñó a escuchar, me dijo que algo no cuadraba. No los firmé. Después, supe que esos documentos, sin yo saberlo, habrían cedido la propiedad de esta casa por una suma irrisoria, apenas unas migajas, dejándome sin nada. Esa fue la gota que colmó el vaso, la confirmación de que su desinterés no era solo abandono, sino una cínica y premeditada cacería de lo poco que creían que me quedaba. El silencio en la casa no era solo físico, era un vacío emocional que crecía con cada día que pasaba. Me sentaba junto a la ventana, viendo regresar a los barcos de pesca, y mi mente divagaba hacia aquellos días en que Marcos y Sofía eran pequeños, sus risas resonando por estas mismas habitaciones. Ahora, esos ecos eran reemplazados por el tintineo de mi propio plato en la cena, el crujido del periódico, el solitario chirrido de las tablas del suelo. No era solo la falta de visitas, era la forma en que sus voces al teléfono se habían vuelto distantes, casi mecánicas, siempre con un tono subyacente de impaciencia. «Estoy muy liado, papá», decía Marcos, o «Sofía, tengo una reunión, te llamo luego». Un luego que rara vez llegaba. Sentía que hablaba con extraños, educados pero completamente desconectados, como si mi propia existencia fuera un recordatorio inconveniente de un pasado que querían olvidar. El peso de esa constatación, de que ya no era un padre sino una mera obligación, se me clavaba en el pecho como una pesada piedra, robándome el aliento. El abandono no era solo físico, era una constante erosión de mi espíritu. Recuerdo una tarde, el invierno pasado la calefacción se estropeó. Llamé a Marcos, luego a Sofía. Ambos me prometieron enviar a alguien, mañana sin falta. Pasaron 3 días de frío intenso, con la humedad del mar calándose en mis huesos, antes de que un vecino, el bueno de Manolo, se diera cuenta y viniera a repararla. Mis hijos ni siquiera preguntaron si ya estaba arreglada. Esa indiferencia, esa falta de una preocupación genuina por mi bienestar más básico, dolía más que el propio frío. Era como si hubieran asumido que yo me las arreglaría solo, que mi vejez era mi problema, y que su papel se limitaba a unas cuantas palabras vacías de consuelo. Me sentí invisible, una figura borrosa en la periferia de sus vidas, a la que no valía la pena dedicar ni un pensamiento sincero, ni un gesto real de ayuda. La soledad en esos momentos no era una elección, era una condena impuesta por la sangre. Y no era solo el abandono, también estaba la explotación, sutil al principio, luego descarada. Cada vez que venían, que era raro, siempre había alguna pequeña necesidad económica. Un préstamo para el negocio de Marcos, que nunca se devolvía, o una urgencia para el colegio de los niños de Sofía. Yo, que siempre fui ahorrador y previsor, me encontraba dándoles lo poco que tenía, con la esperanza ingenua de que ese gesto reavivaría algún tipo de afecto, pero cada vez que les daba dinero, sus ojos brillaban con una fugaz gratitud que se desvanecía tan pronto como el billete cambiaba de mano, y con ello, mi valor a sus ojos. Era una transacción, no un acto de amor. Empezaron a verme como una fuente de donde sacar, un pozo que, según ellos, no tenía fondo, y si lo tenía, ya se encargarían de vaciarlo. La idea de que yo era un lastre no era solo para mis necesidades, sino para sus ambiciones, una molestia que les impedía alcanzar sus sueños sin molestias económicas, se hacía cada vez más evidente. El colmo llegó con la sugerencia, cada vez más insistente, de que vendiera la casa. «Papá, esta casa es muy grande para ti solo y requiere mucho mantenimiento», decía Sofía con un tono de falsa preocupación. «Podrías mudarte a un apartamento más pequeño, más cómodo, o incluso a una residencia, donde estarías mejor atendido», añadía Marcos, con Laura a su lado asintiendo con una sonrisa forzada. Sabía que no les importaba mi comodidad, lo que querían era la casa, o al menos el dinero de su venta. Esta casa, que mis padres me dejaron, que vi construir piedra a piedra a mi abuelo, que fue el nido de mis hijos y el refugio de mi amor con mi esposa, era para ellos solo un activo inmobiliario,
Sus miradas, cuando hablaban de tasarla, eran frías y calculadoras, sin rastro de la historia o los recuerdos que se aferraban a cada rincón. Era una propuesta que, bajo la capa de cuidado filial, escondía una avaricia desmedida y una traición aún mayor a mi memoria y a mi hogar. Cada vez que escuchaba sus sugerencias, sentía una punzada de dolor, pero también una creciente claridad. Mis esperanzas de un reencuentro genuino, de un afecto desinteresado, se iban desvaneciendo como la espuma en la orilla del mar. La frustración se mezclaba con una tristeza profunda, pero también con una extraña lucidez. Empecé a verlos no como mis hijos, sino como extraños, impulsados por una codicia que yo nunca les había enseñado. Recordaba las noches sin dormir, los inviernos en la mar para que no les faltara un juguete o un libro, y ahora ellos solo veían un estorbo. El silencio que antes me oprimía, ahora me ofrecía un espacio para la reflexión, para observar sin ser visto, para escuchar sin ser escuchado. La rabia contenida empezó a transformarse en una determinación silenciosa, una convicción de que no les permitiría pisotear mi dignidad, por mucho que lo intentaran. Mi corazón de padre dolía, pero mi mente de hombre se fortalecía. Pienso en las veces que renuncié a mis propios sueños, a mis pequeños placeres, para que ellos tuvieran más. El viaje a Sudamérica que mi esposa y yo pospusimos indefinidamente para pagar la universidad de Marcos, la pequeña barca que vendí para ayudar a Sofía con la entrada de su piso. Cada sacrificio, cada renuncia, la hice con la convicción de estar construyendo un futuro de amor y unión familiar. Pero ahora, esas memorias eran como fantasmas que me susurraban al oído la amarga verdad, que fui un tonto al creer que el amor se podía comprar o que la gratitud era una moneda de cambio. Me sentía usado, exprimido y ahora desechado. Sus ojos, antes llenos de admiración infantil, ahora solo reflejaban la impaciencia y el cálculo. La imagen de mi mano tendida, que antes era apoyo, se había convertido en un simple cajero automático para ellos, y una vez vacío, ya no tenía utilidad. Esa sensación de ser un objeto más que un padre era lo que más me corroía por dentro. El incidente de los papeles que Marcos me presentó para firmar, aquellos que habrían cedido mi casa por una miseria, fue el punto de inflexión. Esa fue la confirmación, irrefutable, de que su desinterés no era solo indiferencia, sino una estrategia calculada para despojarme de lo poco que creían que tenía. Fue un golpe directo a mi dignidad, una traición que no podía pasar por alto. Aquella noche, sentado solo en la oscuridad de mi salón, con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas como único testigo, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero también se reconstruía. La tristeza dio paso a una frialdad inquebrantable. Decidí que no sería una víctima más de su avaricia. Mi vida, mi dignidad y mi legado no serían determinados por su desprecio. La partida acababa de empezar, y aunque ellos creían que ya me habían ganado, no sabían que yo tenía un as bajo la manga, uno que cambiaría las reglas del juego para siempre. La vida a mi edad te recuerda constantemente tu fragilidad. Una tarde de invierno, mientras subía las escaleras de mi vieja casa, mis piernas flaquearon sin aviso. Caí. No fue grave, pero el susto y el dolor en la cadera me dejaron postrado un buen rato. Mi vecino, Manolo, me encontró y llamó a la ambulancia. En el hospital, con el cuerpo dolorido y la mente lúcida, sentí la urgencia de poner mis papeles en regla. Era el momento de formalizar ese testamento que siempre había pospuesto. No por miedo a la muerte, sino por la necesidad de que mis últimas voluntades se respetaran, sin que nadie pudiera manipularlas. Pedí contactar a un notario de confianza, alguien que conociera mi historia, para que todo quedara claro sin equívocos. Sabía que se acercaba un momento crucial donde se definiría no solo mi legado, sino el verdadero carácter de mis hijos. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. El notario, un hombre joven pero de mirada perspicaz, vino a verme al hospital. Hablamos durante horas, repasando cada una de mis voluntades, cada detalle de mis propiedades, mis inversiones y los ahorros que había acumulado en secreto durante décadas. Mencioné los terrenos costeros, las acciones de la conservera que había comprado a precio de ganga,
y la cuenta que nadie conocía. Él, con profesionalidad, me escuchaba atentamente, tomando notas meticulosas. Justo en ese momento, por un giro cruel del destino, Laura, la esposa de Marcos, apareció en la sala de espera. Había venido a visitar a una amiga, o eso dijo. El notario, sin saber quién era ella, comentó en voz alta a una enfermera sobre la extensión inusual de los bienes del señor Elías, refiriéndose a mí. Aquella frase, pronunciada sin malicia, se convirtió en la chispa que encendería el fuego de la avaricia. Laura, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, captó la frase como un halcón a su presa. La vi detenerse, su rostro antes despreocupado, transformarse en una máscara de sorpresa y luego de una curiosidad voraz. Apenas me saludó con un gesto rápido antes de desaparecer, seguramente con el teléfono en la mano. No pasó mucho tiempo antes de que Marcos me llamara, con una voz inusualmente dulce, preguntando por mi salud. «Papá, que estás bien. ¿Necesitas algo?» Laura me dijo que te vio en el hospital. Su preocupación sonaba forzada, casi patética. Sabía que la noticia ya había llegado a sus oídos. El veneno de la sospecha, de una fortuna oculta, empezaba a correr por las venas de mi familia. La calma de mi soledad estaba a punto de ser brutalmente interrumpida por un interés repentino y, para mí, insultante. Al principio, no me creyeron del todo. «¿Papá con una fortuna? No digas tonterías, Laura», oí decir a Sofía en una llamada que, por accidente, no colgaron del todo. Pensaron que era un disparate, una fantasía de una anciana. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada, y la avaricia es un fertilizante potente. Empezaron a hacer preguntas veladas, a indagar con los vecinos, con los pocos amigos que me quedaban. «¿Cómo está papá? ¿Ha mencionado algo de sus ahorros?», preguntaban con una falsa amabilidad que me revolvía el estómago. Sabía que estaban investigando, armando el rompecabezas de mi vida financiera. Esa búsqueda que antes era de afecto, ahora era de oro. Me sentía como un animal acorralado, pero en realidad era yo quien controlaba el laberinto. Mi paciencia se estaba agotando, pero mi determinación crecía. Y entonces, la transformación. Fue gradual al principio, luego descarada. Las llamadas se volvieron diarias, no solo para preguntar por mi salud, sino para llenar el aire con cumplidos vacíos y preguntas sobre mis planes. «Papá, ¿por qué no te vienes a pasar unos días con nosotros? Te vendría bien un cambio de aires», decía Sofía, la que antes apenas respondía a mis llamadas. Marcos, el ocupado empresario, apareció un fin de semana con una cesta de productos gourmet y una sonrisa que no le cabía en la cara. «Hemos estado pensando en ti, papá. Nos sentimos fatal por no haber estado más presentes». Era una actuación, y una bastante mala, pero la hipocresía era tan evidente que casi resultaba cómica. Sus gestos, antes ausentes, ahora eran excesivos, empalagosos. Sentía que me trataban como a un niño, intentando comprar mi afecto con atenciones forzadas. Cada una de sus sonrisas forzadas, cada abrazo incómodo, era una puñalada a mi corazón de padre. La humillación silenciosa se hacía más palpable que nunca. Era como si me estuvieran diciendo: «Sabemos que tienes algo, y ahora te vamos a adular hasta que nos lo des». Mi dolor se mezclaba con una amarga satisfacción al verlos arrastrarse de esa manera, tan transparentes en su avaricia. Recordaba las noches que pasé en vela preocupado por ellos, los sacrificios que hice, y ahora todo se reducía a una farsa. Mantenía la compostura, les devolvía las sonrisas con una que no era menos falsa que la suya, pero por dentro una tormenta de emociones rugía. La rabia contenida se solidificaba en una determinación fría, una convicción de que no les permitiría ganar esta partida. Mi dignidad valía más que cualquier fortuna. Fue entonces cuando mi plan, que había estado gestándose en mi mente desde el incidente de los papeles, tomó una forma definitiva. No les negaría el juego. Al contrario, les daría la oportunidad de mostrar hasta dónde llegaba su desfachatez. Los invitaría a mi hogar, a esta casa que tanto despreciaban, para una reunión familiar especial. Les haría creer que estaban a punto de conseguir lo que querían, de heredar lo que creían suyo por derecho, pero la verdad sería muy diferente.
La verdadera herencia no era la que esperaban, sino la que se merecían por su abandono y su desprecio. La trampa estaba puesta, y ellos, ciegos por la codicia, caerían de lleno. Mi vejez no sería un final triste, sino el escenario de una justicia poética que resonaría mucho más allá de las paredes de esta vieja casa frente al mar. Hola, soy Elías, y aunque suene duro decirlo, mis propios hijos me abandonaron. Me dejaron solo en esta casa de piedra frente al mar, como si yo fuera un mueble viejo que estorba, una carga insoportable en sus vidas modernas y apresuradas. Humillación silenciosa que uno siente cuando sus propios descendientes, a quienes dedicó cada aliento y cada sacrificio, lo consideran un estorbo. Es una herida que no cicatriza, un veneno lento que corroe el alma. A mis 82 años, creí haberlo visto todo, haber capeado todas las tormentas, pero ninguna fue tan devastadora como la indiferencia de mi propia sangre. Esa sensación de ser un residuo, un problema a resolver, de que mi existencia se había convertido en una molestia para quienes más amé, es algo que te parte por dentro. ¿Alguna vez has sentido ese frío desprecio, ese olvido hiriente de aquellos a quienes entregaste tu vida sin reservas? Antes de contarte el momento exacto en que mis propios hijos, Marcos y Sofía, revelaron la profundidad de su avaricia, o quizás como el secreto que guardé durante décadas iba a poner su mundo patas arriba de una forma que jamás imaginaron, tengo algo que pedirte. Comenta aquí abajo de dónde nos estás viendo ahora mismo, y ya de paso suscríbete al canal. Créeme, no vas a querer perderte lo que sucede cuando un padre, tras años de abandono y desprecio por parte de sus hijos, decide que la dignidad y el respeto valen mucho más que cualquier lazo de sangre, y que la verdadera herencia no es la que se espera, sino la que se merece. Vivo aquí, en esta casa de piedra, que ha visto pasar más de 60 años de mi vida, en un pueblo costero de Galicia donde el mar lo es todo. Las paredes, robustas pero erosionadas por el salitre y el tiempo, son ahora testigos mudos de mi soledad. Desde que mi querida esposa se fue hace unos años, el silencio se ha vuelto un compañero constante, pesado, casi asfixiante. Mis hijos, Marcos y Sofía, viven lejos, en ciudades que para mí son un mundo aparte, y sus visitas son tan esporádicas como las llamadas, que rara vez duran más de unos minutos, llenas de prisas y excusas. Me siento como un fantasma en mi propio hogar, un eco de lo que fui, y la casa, que una vez fue el epicentro de risas y vida familiar, ahora resuena con un vacío que me oprime el pecho. Siempre fui un hombre de mar, un pescador incansable, un pequeño comerciante de mariscos que se deslomó bajo el sol y la lluvia para que a mis hijos no les faltara de nada. Me privé de lujos, de caprichos, de casi todo, para asegurarles una educación, un futuro mejor, una vida más cómoda de la que yo tuve. Fui su pilar, su apoyo incondicional, siempre con la mano tendida para ayudar en cada problema, con un consejo o con dinero que nunca les pedí de vuelta. Pero con el tiempo, esa mano que tanto les dio empezó a ser vista no como una bendición, sino como una molestia, una fuente de la que extraer sin dar nada a cambio, y al final, como un lastre. Su amor se transformó en una cuenta de resultados, su preocupación en un mero cálculo de lo que podían obtener de mí. Marcos, el mayor, un empresario ambicioso, y Sofía, la menor, casada con un abogado más preocupado por las apariencias, habían llegado a la misma conclusión. Su padre no tenía nada de valor, más allá de esta vieja casa, que para ellos era solo un montón de piedras que exigía reparaciones, y mi modesta pensión, no veían nada útil. Me consideraban un estorbo, una carga económica y emocional que interrumpía sus vidas modernas, sus viajes y sus cenas de postín. Las promesas vacías de visitas se volvieron costumbre. Mis llamadas quedaban sin respuesta o eran despachadas con un «estoy ocupado, papá». Me sugerían, con falsa preocupación, que vendiera la casa para mudarme a una residencia por mi propio bien, cuando en realidad solo querían ver cómo se quedaban con el poco dinero que imaginaban. Hubo una vez, no hace mucho, que Marcos, con su aire de empresario exitoso, vino a verme con unos papeles. Me pidió que los firmara, argumentando que eran trámites para simplificar mi vida,
para que no tuviera que preocuparme por la burocracia. Me insistió con una sonrisa que no me llegaba a los ojos, con una paciencia forzada que delataba su prisa. Mi intuición, esa que el mar me enseñó a escuchar, me dijo que algo no cuadraba. No los firmé. Después, supe que esos documentos, sin yo saberlo, habrían cedido la propiedad de esta casa por una suma irrisoria, apenas unas migajas, dejándome sin nada. Esa fue la gota que colmó el vaso, la confirmación de que su desinterés no era solo abandono, sino una cínica y premeditada cacería de lo poco que creían que me quedaba. El silencio en la casa no era solo físico, era un vacío emocional que crecía con cada día que pasaba. Me sentaba junto a la ventana, viendo regresar a los barcos de pesca, y mi mente divagaba hacia aquellos días en que Marcos y Sofía eran pequeños, sus risas resonando por estas mismas habitaciones. Ahora, esos ecos eran reemplazados por el tintineo de mi propio plato en la cena, el crujido del periódico, el solitario chirrido de las tablas del suelo. No era solo la falta de visitas, era la forma en que sus voces al teléfono se habían vuelto distantes, casi mecánicas, siempre con un tono subyacente de impaciencia. «Estoy muy liado, papá», decía Marcos o Sofía. «Tengo una reunión, te llamo luego». Un luego que rara vez llegaba. Sentía que hablaba con extraños, educados pero completamente desconectados, como si mi propia existencia fuera un recordatorio inconveniente de un pasado que querían olvidar. El peso de esa constatación, de que ya no era un padre sino una mera obligación, se me clavaba en el pecho como una pesada piedra, robándome el aliento. El abandono no era solo físico, era una constante erosión de mi espíritu. Recuerdo una tarde, el invierno pasado, la calefacción se estropeó. Llamé a Marcos, luego a Sofía. Ambos me prometieron enviar a alguien, mañana sin falta. Pasaron 3 días de frío intenso, con la humedad del mar calándose en mis huesos, antes de que un vecino, el bueno de Manolo, se diera cuenta y viniera a repararla. Mis hijos ni siquiera preguntaron si ya estaba arreglada. Esa indiferencia, esa falta de una preocupación genuina por mi bienestar más básico, dolía más que el propio frío. Era como si hubieran asumido que yo me las arreglaría solo, que mi vejez era mi problema y que su papel se limitaba a unas cuantas palabras vacías de consuelo. Me sentí invisible, una figura borrosa en la periferia de sus vidas, a la que no valía la pena dedicar ni un pensamiento sincero ni un gesto real de ayuda. La soledad, en esos momentos, no era una elección, era una condena impuesta por la sangre. Y no era solo el abandono, también estaba la explotación, sutil al principio, luego descarada. Cada vez que venían, que era raro, siempre había alguna pequeña necesidad económica. Un préstamo para el negocio de Marcos, que nunca se devolvía, o una urgencia para el colegio de los niños de Sofía. Yo, que siempre fui ahorrador y previsor, me encontraba dándoles lo poco que tenía, con la esperanza ingenua de que ese gesto reavivaría algún tipo de afecto, pero cada vez que les daba dinero, sus ojos brillaban con una fugaz gratitud que se desvanecía tan pronto como el billete cambiaba de mano, y con ello mi valor a sus ojos. Era una transacción, no un acto de amor. Empezaron a verme como una fuente de donde sacar, un pozo que, según ellos, no tenía fondo, y si lo tenía ya se encargarían de vaciarlo. La idea de que yo era un lastre no era solo para mis necesidades, sino para sus ambiciones, una molestia que les impedía alcanzar sus sueños sin molestias económicas, se hacía cada vez más evidente. El colmo llegó con la sugerencia cada vez más insistente de que vendiera la casa. «Papá, esta casa es muy grande para ti solo y requiere mucho mantenimiento», decía Sofía con un tono de falsa preocupación. «Podrías mudarte a un apartamento más pequeño, más cómodo, o incluso a una residencia, donde estarías mejor atendido», añadía Marcos, con Laura a su lado asintiendo con una sonrisa forzada. Sabía que no les importaba mi comodidad. Lo que querían era la casa, o al menos el dinero, de su venta. Esta casa que mis padres me dejaron, que vi construir piedra a piedra a mi abuelo, que fue el nido de mis hijos y el refugio de mi amor con mi esposa, era para ellos solo un activo inmobiliario. Sus miradas, cuando hablaban de tasarla, eran frías y calculadoras,
sin rastro de la historia o los recuerdos que se aferraban a cada rincón. Era una propuesta que, bajo la capa de cuidado filial, escondía una avaricia desmedida y una traición aún mayor a mi memoria y a mi hogar. Cada vez que escuchaba sus sugerencias, sentía una punzada de dolor, pero también una creciente claridad. Mis esperanzas de un reencuentro genuino, de un afecto desinteresado, se iban desvaneciendo como la espuma en la orilla del mar. La frustración se mezclaba con una tristeza profunda, pero también con una extraña lucidez. Empecé a verlos no como mis hijos, sino como extraños, impulsados por una codicia que yo nunca les había enseñado. Recordaba las noches sin dormir, los inviernos en la mar para que no les faltara un juguete o un libro, y ahora ellos solo veían un estorbo. El silencio que antes me oprimía, ahora me ofrecía un espacio para la reflexión, para observar sin ser visto, para escuchar sin ser escuchado. La rabia contenida empezó a transformarse en una determinación silenciosa, una convicción de que no les permitiría pisotear mi dignidad por mucho que lo intentaran. Mi corazón de padre dolía, pero mi mente de hombre se fortalecía. Pienso en las veces que renuncié a mis propios sueños, a mis pequeños placeres, para que ellos tuvieran más. El viaje a Sudamérica que mi esposa y yo pospusimos indefinidamente para pagar la Universidad de Marcos, la pequeña barca que vendí para ayudar a Sofía con la entrada de su piso. Cada sacrificio, cada renuncia, la hice con la convicción de estar construyendo un futuro de amor y unión familiar. Pero ahora, esas memorias eran como fantasmas que me susurraban al oído la amarga verdad, que fui un tonto al creer que el amor se podía comprar o que la gratitud era una moneda de cambio. Me sentía usado, exprimido y ahora desechado. Sus ojos, antes llenos de admiración infantil, ahora solo reflejaban la impaciencia y el cálculo. La imagen de mi mano tendida, que antes era apoyo, se había convertido en un simple cajero automático para ellos, y una vez vacío, ya no tenía utilidad. Esa sensación de ser un objeto, más que un padre, era lo que más me corroía por dentro. El incidente de los papeles que Marcos me presentó para firmar, aquellos que habrían cedido mi casa por una miseria, fue el punto de inflexión. Esa fue la confirmación irrefutable de que su desinterés no era solo indiferencia, sino una estrategia calculada para despojarme de lo poco que creían que tenía. Fue un golpe directo a mi dignidad, una traición que no podía pasar por alto. Aquella noche, sentado solo en la oscuridad de mi salón, con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas como único testigo, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero también se reconstruía. La tristeza dio paso a una frialdad inquebrantable. Decidí que no sería una víctima más de su avaricia. Mi vida, mi dignidad y mi legado no serían determinados por su desprecio. La partida acababa de empezar, y aunque ellos creían que ya me habían ganado, no sabían que yo tenía un as bajo la manga, uno que cambiaría las reglas del juego para siempre. La vida, a mi edad, te recuerda constantemente tu fragilidad. Una tarde de invierno, mientras subía las escaleras de mi vieja casa, mis piernas flaquearon sin aviso. Caí. No fue grave, pero el susto y el dolor en la cadera me dejaron postrado un buen rato. Mi vecino, Manolo, me encontró y llamó a la ambulancia. En el hospital, con el cuerpo dolorido y la mente lúcida, sentí la urgencia de poner mis papeles en regla. Era el momento de formalizar ese testamento que siempre había pospuesto. No por miedo a la muerte, sino por la necesidad de que mis últimas voluntades se respetaran, sin que nadie pudiera manipularlas. Pedí contactar a un notario de confianza, alguien que conociera mi historia para que todo quedara claro, sin equívocos. Sabía que se acercaba un momento crucial donde se definiría no solo mi legado, sino el verdadero carácter de mis hijos. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. El notario, un hombre joven pero de mirada perspicaz, vino a verme al hospital. Hablamos durante horas, repasando cada una de mis voluntades, cada detalle de mis propiedades, mis inversiones y los ahorros que había acumulado en secreto durante décadas. Mencioné los terrenos costeros, las acciones de la conservera que había comprado a precio de ganga y la cuenta que nadie conocía. Él, con profesionalidad, me escuchaba atentamente,
tomando notas meticulosas. Justo en ese momento, por un giro cruel del destino, Laura, la esposa de Marcos, apareció en la sala de espera. Había venido a visitar a una amiga, o eso dijo. El notario, sin saber quién era ella, comentó en voz alta a una enfermera sobre la extensión inusual de los bienes del señor Elías, refiriéndose a mí. Aquella frase, pronunciada sin malicia, se convirtió en la chispa que encendería el fuego de la avaricia. Laura, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, captó la frase como un halcón a su presa. La vi detenerse, su rostro antes despreocupado, transformarse en una máscara de sorpresa y luego de una curiosidad voraz. Apenas me saludó con un gesto rápido antes de desaparecer, seguramente con el teléfono en la mano. No pasó mucho tiempo antes de que Marcos me llamara, con una voz inusualmente dulce, preguntando por mi salud. «Papá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Laura me dijo que te vio en el hospital». Su preocupación sonaba forzada, casi patética. Sabía que la noticia ya había llegado a sus oídos. El veneno de la sospecha, de una fortuna oculta, empezaba a correr por las venas de mi familia. La calma de mi soledad estaba a punto de ser brutalmente interrumpida por un interés repentino y para mí insultante. Al principio no me creyeron del todo. «¿Papá con una fortuna? No digas tonterías, Laura». Oí decir a Sofía en una llamada que, por accidente, no colgaron del todo. Pensaron que era un disparate, una fantasía de una anciana, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada y la avaricia es un fertilizante potente. Empezaron a hacer preguntas veladas, a indagar con los vecinos, con los pocos amigos que me quedaban. «¿Cómo está papá? ¿Ha mencionado algo de sus ahorros?», preguntaban con una falsa amabilidad que me revolvía el estómago. Sabía que estaban investigando, armando el rompecabezas de mi vida financiera. Esa búsqueda, que antes era de afecto, ahora era de oro. Me sentía como un animal acorralado, pero en realidad era yo quien controlaba el laberinto. Mi paciencia se estaba agotando, pero mi determinación crecía. Y entonces, la transformación. Fue gradual al principio, luego descarada. Las llamadas se volvieron diarias, no solo para preguntar por mi salud, sino para llenar el aire con cumplidos vacíos y preguntas sobre mis planes. «Papá, ¿por qué no te vienes a pasar unos días con nosotros? Te vendría bien un cambio de aires», decía Sofía, la que antes apenas respondía mis llamadas. Marcos, el ocupado empresario, apareció un fin de semana con una cesta de productos gourmet y una sonrisa que no le cabía en la cara. «Hemos estado pensando en ti, papá. Nos sentimos fatal por no haber estado más presentes». Era una actuación, y una bastante mala, pero la hipocresía era tan evidente que casi resultaba cómica. Sus gestos, antes ausentes, ahora eran excesivos, empalagosos. Sentía que me trataban como a un niño, intentando comprar mi afecto con atenciones forzadas. Cada una de sus sonrisas forzadas, cada abrazo incómodo, era una puñalada a mi corazón de padre. La humillación silenciosa se hacía más palpable que nunca. Era como si me estuvieran diciendo: «Sabemos que tienes algo, y ahora te vamos a adular hasta que nos lo des». Mi dolor se mezclaba con una amarga satisfacción al verlos arrastrarse de esa manera, tan transparentes en su avaricia. Recordaba las noches que pasé en vela preocupado por ellos, los sacrificios que hice, y ahora todo se reducía a una farsa. Mantenía la compostura, les devolvía las sonrisas con una que no era menos falsa que la suya, pero por dentro una tormenta de emociones rugía. La rabia contenida se solidificaba en una determinación fría, una convicción de que no les permitiría ganar esta partida. Mi dignidad valía más que cualquier fortuna. Fue entonces cuando mi plan, que había estado gestándose en mi mente desde el incidente de los papeles, tomó una forma definitiva. No les negaría el juego. Al contrario, les daría la oportunidad de mostrar hasta dónde llegaba su desfachatez. Los invitaría a mi hogar, a esta casa que tanto despreciaban, para una reunión familiar especial. Les haría creer que estaban a punto de conseguir lo que querían, de heredar lo que creían suyo por derecho. Pero la verdad sería muy diferente. La verdadera herencia no era la que esperaban, sino la que se merecían por su abandono y su desprecio. La trampa estaba puesta,
y ellos, ciegos por la codicia, caerían de lleno. Mi vejez no sería un final triste, sino el escenario de una justicia poética que resonaría mucho más allá de las paredes de esta vieja casa frente al mar. La reunión familiar especial fue mi anzuelo. Les llamé, uno por uno, con una voz que intenté mantener neutral, casi desinteresada, como si fuera una cosa sin importancia. Les dije que había unas cuestiones que discutir sobre el futuro, un eufemismo que sabía que interpretarían a su manera. Marcos, con su habitual tono de superioridad, preguntó si era sobre la casa o las cuentas, intentando disimular su impaciencia. Sofía, por su parte, soltó un «¡Qué bien, papá! Por fin vamos a hablar de todo», con una alegría forzada que me produjo escalofríos. No hubo preguntas sobre mi salud o mi bienestar, solo una, avidez palpable, un hambre que vibraba en cada palabra. Era evidente que habían olido la sangre, que la idea de mi supuesta fortuna les había nublado por completo el juicio. La fecha se fijó, y en sus voces pude sentir la anticipación, una mezcla de codicia y falsa preocupación que me revolvía el estómago. Sabía que venían a cazar, pero esta vez el cazador sería yo. A partir de ese momento, su comportamiento se volvió una asfixia constante. Las llamadas, antes inexistentes, ahora eran un bombardeo. No pasaba un día sin que alguno de ellos me contactara, ya fuera Marcos con su «Papá, ¿necesitas algo para la casa?», o Sofía con sus «Ay, papá, deberíamos ir de compras juntos». De repente, querían llevarme al médico, prepararme la comida, o simplemente pasar tiempo de calidad. Sus visitas, antes un fastidio, se transformaron en una coreografía de atenciones exageradas, de sonrisas ensayadas y preguntas veladas sobre mi bienestar financiero. Sentía sus ojos escrutándome, buscando cualquier señal de dónde guardaba mi tesoro, cada gesto una calculada maniobra para ganarse mi favor. Era una invasión, una burla a la soledad que me habían impuesto, y cada muestra de su fingido afecto me dejaba un regusto amargo en la boca. La presión aumentaba, pero también mi resolución. Observaba sus movimientos, sus palabras estudiadas, y en mi interior se libraba una batalla. Una parte de mí, la del padre que aún los amaba, sentía una punzada de dolor por ver hasta dónde había llegado su egoísmo. La otra, la del hombre herido y traicionado, se fortalecía con cada mentira, con cada gesto hipócrita. Recordaba las noches que pasé en vela cuando eran niños, las veces que renuncié a mis sueños para que ellos tuvieran más, y ahora todo se reducía a un juego de intereses. Me preguntaba si alguna vez, en algún rincón de su alma, sentían vergüenza por su actuación, o si el notario, un hombre joven pero con la seriedad que su oficio exigía, carraspeó y abrió el documento encuadernado, en cuero. Con voz monótona pero clara, comenzó a leer las primeras cláusulas de mi testamento. A mi hijo, Marcos Pérez, le lego la suma de 10.000 euros en reconocimiento a los años de su infancia y juventud compartidos. Luego continuó. A mi hija, Sofía Pérez, le lego la suma de 10.000 euros por los recuerdos de su niñez. Un silencio denso llenó la sala. Vi cómo las sonrisas de mis hijos se congelaban. Sus ojos se entrecerraban con confusión y una indignación incipiente. Laura y Ricardo intercambiaron miradas de incredulidad, sus rostros reflejando una mezcla de decepción y sorpresa. La tensión en la habitación se volvió casi insoportable, un aire pesado que presagiaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mis hijos, que esperaban millones, se encontraban con una limosna simbólica y el desconcierto era evidente en cada músculo de sus caras. Fue en ese instante, justo antes de que el notario pudiera continuar con la siguiente cláusula, cuando levanté una mano con una calma que no era mía, una serenidad forjada en años de desengaño y soledad. «Disculpe, señor notario», dije con una voz que, para mi sorpresa, sonó firme y clara en el silencio expectante de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí, sus miradas cargadas de una mezcla de sorpresa y un vago resentimiento. Marcos abrió la boca para protestar, pero le detuve con una mirada que no admitía réplicas. «Hay algunas cosas que me gustaría aclarar antes de que sigamos», continué, mi voz resonando con
una autoridad que hacía mucho tiempo no ejercía. La atmósfera de la sala cambió drásticamente. La expectativa avariciosa de mis hijos se transformó en una incómoda aprensión, como si el cazador de repente se hubiera convertido en la presa. El juego, que ellos creían controlar, estaba a punto de dar un giro inesperado y sus rostros pálidos lo reflejaban. Marcos, Sofía, empecé, mis ojos fijos en los suyos, sin un ápice de emoción discernible. Durante años creí en vuestro amor. Me sacrifiqué, me privé de todo para daros lo mejor. Pero vuestro amor se convirtió en una cuenta de resultados, vuestra preocupación en un cálculo de lo que podíais obtener de mí. La voz de Marcos se alzó. «Papá, ¿qué dices? Siempre nos hemos preocupado por ti». Sofía asintió frenéticamente. «Es injusto. Nosotros te queremos». Pero yo no cedí. «¿Y tú, Marcos, recuerdas los papeles que me pediste firmar? Aquellos que, según tú, eran para simplificar mi vida, pero que en realidad me habrían despojado de esta casa por unas migajas». Su rostro se puso lívido, sus ojos esquivaron los míos. El silencio volvió, más denso y cargado que antes. Sabían que sus mentiras se estaban desmoronando, que la farsa que habían montado con tanto esmero se revelaba ante sus propios ojos como una patética representación. «He guardado pruebas de vuestro cariño y vuestra preocupación», proseguí, y el notario, siguiendo mis instrucciones, activó una pequeña grabadora que había estado oculta en su escritorio. El sonido de mi voz, sola, pidiendo ayuda por la calefacción estropeada, resonó en la sala, seguida de las respuestas impacientes de Marcos y Sofía, prometiendo ayuda que nunca llegó. Luego, leyó extractos de mi diario personal, donde anoté cada llamada ignorada, cada promesa rota, cada sugerencia para que vendiera la casa, sus comentarios despectivos sobre mi carga. Las caras de mis hijos se contrajeron de vergüenza y furia. Laura intentó interrumpir. «Esto es una manipulación, señor notario», pero él la detuvo con un gesto firme. Las palabras, las suyas propias, los expusieron sin piedad, revelando la fría verdad de su abandono. El aire se volvió irrespirable, cargado de la cruda realidad de su traición. «La verdadera riqueza», declaré, mi voz ahora con un matiz de solemnidad, «no se mide en euros, sino en la dignidad de un corazón que supo amar y perdonar, incluso cuando no fue amado. Y el mejor legado no es lo que se deja, sino lo que se enseña». Miré a mis hijos, sus rostros desfigurados por la rabia y el pánico. «Marcos, Sofía, creísteis que no tenía nada, que era un estorbo, pero mi fortuna, esa que tanto os ha interesado últimamente, no es para vosotros». Un jadeo colectivo llenó la sala. El grueso de mis bienes, mis acciones en la conservera, mis terrenos costeros, mis ahorros, todo será destinado a la creación de una fundación en este pueblo, para ayudar a ancianos abandonados y a jóvenes con talentos sin recursos. También para restaurar nuestra querida biblioteca y crear un centro cultural. La bomba había estallado. La sala estalló en un caos. Marcos se levantó de golpe, su cara roja de furia. «Esto es una locura. No puedes hacernos esto, papá. Somos tus hijos». Sofía se echó a llorar ruidosamente. Un llanto histérico y lleno de rabia, no de tristeza. Laura intentó acercarse a mí, con una sonrisa forzada. «Papá Elías, por favor, podemos hablar de esto. Seguro que hay un malentendido». Ricardo, el abogado, balbuceaba, intentando encontrar alguna argucia legal, pero su rostro reflejaba la derrota. Sus gritos, sus súplicas, sus acusaciones rebotaban contra las paredes del despacho, pero no me conmovieron. Habían sido expuestos, su avaricia desnudada ante ellos mismos y ante el notario, testigo mudo de su humillación. La vergüenza era un manto pesado que los cubría, y el silencio que siguió a mi revelación fue más ensordecedor que todos sus lamentos. Habían perdido, y esta vez no había vuelta atrás. Tras la lectura de mi testamento, dejé a mis hijos sumidos en su propio caos. No hubo despedidas, ni siquiera una mirada atrás. Salí del despacho del notario con una ligereza en el alma que no recordaba haber sentido en años, como si un peso inmenso se hubiera desprendido de mis hombros,
un lastre de expectativas y desengaños. El aire fresco de la calle me pareció más puro, el sonido del mar más claro. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin que el pecho me oprimiera. La furia de Marcos, el llanto histérico de Sofía, las manipulaciones de Laura, todo aquello ya no me alcanzaba. Había recuperado mi dignidad, y eso era un tesoro que ninguna fortuna podía comprar. El camino de vuelta a casa, que antes era solitario, ahora lo sentía como un sendero de liberación, un nuevo comienzo. La noticia, como era de esperar en un pueblo pequeño, corrió como la pólvora. En cuestión de días, todos sabían que don Elías, el viejo pescador, no solo no estaba solo, sino que había dado una lección inolvidable a sus hijos. Las miradas de los vecinos cambiaron. Ya no había lástima, sino un respeto silencioso y una curiosidad palpable. Marcos y Sofía, por su parte, intentaron al principio negar lo sucedido, luego manipular la historia, pero las pruebas y el testimonio del notario eran irrefutables. Sus amigos de la ciudad, aquellos que se movían por intereses, comenzaron a distanciarse. La humillación pública fue un golpe duro para su imagen, y sus intentos de recuperar el favor de la gente o de mí resultaron patéticos. Se les cerraron puertas que antes estaban abiertas, y la sombra de su avaricia se cernió sobre ellos, dejándolos expuestos y solos. Mi vida, sin embargo, floreció de una manera que jamás habría imaginado. Con la ayuda de Manolo, mi fiel vecino, y de un joven abogado del pueblo que se unió a la causa, la fundación El Faro de Elías se puso en marcha. Ver cómo mis ahorros, el fruto de toda una vida de trabajo y sacrificio, empezaban a transformarse en ayuda real para otros ancianos olvidados, en becas para jóvenes con talento o en la restauración de la vieja biblioteca, me llenaba de una alegría profunda y genuina. Mi casa, que antes resonaba con el eco de la soledad, se llenó ahora de reuniones, de proyectos, de risas de jóvenes y de la gratitud silenciosa de otros mayores. Sentía que, por fin, mi existencia tenía un propósito, un legado que iba mucho más allá de la sangre. La biblioteca del pueblo, antes un lugar sombrío y casi olvidado, revivió con una nueva luz. Se inauguró el Centro Cultural Elías, un espacio donde los jóvenes podían aprender, los mayores compartir historias y donde la comunidad entera se reunía. Ver a los niños con los libros en las manos, a los vecinos debatiendo con pasión o a los ancianos compartiendo un café y una conversación animada, me daba una paz inmensa. Mi fortuna no solo beneficiaba a unos pocos, sino que tejía una red de apoyo y cultura que revitalizaba el alma del pueblo. Fue la mejor inversión que hice, jamás, una que me devolvió la fe en la humanidad y me demostró que el verdadero valor de las cosas no está en lo que cuestan, sino en lo que significan y en el bien que pueden hacer. Mientras tanto, la vida de Marcos y Sofía se desmoronaba lentamente. Su avaricia los había cegado, y el golpe de mi testamento no solo les arrebató una fortuna, sino que les dejó una herida abierta de resentimiento y vergüenza. Intentaron impugnar el testamento, buscaron cualquier resquicio legal, pero todo estaba blindado. La pequeña cantidad simbólica que les dejé, con la condición de que la donaran a una obra de caridad, fue rechazada con desprecio. Nunca la utilizaron para el fin que les indiqué, y ese dinero, que para mí era una prueba final de su carácter, se convirtió en otra muestra de su intransigencia. Su ambición los llevó a cometer errores en sus negocios. Sus matrimonios se resquebrajaron bajo la presión del resentimiento y la frustración. Su mundo, construido sobre apariencias y cálculos, se derrumbó sin el pilar que creyeron tener en mí. Ahora, a mis 80 y tantos, miro el mar desde mi ventana, con el corazón en paz. La brisa marina me trae el olor a sal y a vida, no el de la soledad. La verdadera riqueza, he aprendido, no se mide en euros, sino en la dignidad de un corazón que supo amar y perdonar, incluso cuando no fue amado. Y el mejor legado no es lo que se deja, sino lo que se enseña. Esta historia, la mía, es la prueba de que, a veces, la vida cobra sus propias deudas de una manera que nadie espera.
Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje sobre la dignidad y la verdadera herencia, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan. Gracias por escuchar. Ahora, a mis 80 y tantos, cada mañana me asomo a la ventana y el mar me saluda con la misma constancia con la que él me ha enseñado a vivir. La brisa marina ya no me trae el eco de la soledad, sino el aroma de la sal mezclado con la vitalidad de un propósito renovado, una existencia que, contra todo pronóstico, ha florecido. El peso de la ingratitud de mis hijos, esa losa que me oprimía el pecho durante años, se ha desvanecido, reemplazado por una ligereza que creí perdida para siempre. Es una paz que no se compra, que se gana a pulso, resistiendo la traición y eligiendo la dignidad por encima del dolor. Mi corazón, antes herido, ahora late, con la fuerza de quien ha encontrado su verdadero lugar en el mundo, un refugio no en la sangre, sino en el respeto y en la verdad de lo que soy. La transformación que he vivido va mucho más allá de la fortuna que mis hijos codiciaban. Lo que realmente recuperé fue mi dignidad, ese sentido de valía personal que ellos intentaron pisotear con su abandono y sus frías intenciones. Ya no soy Elías, el padre desvalorizado, el estorbo. Soy Elías, el hombre que supo levantarse, el que se atrevió a redefinir su propio legado, no por venganza, sino por un profundo respeto hacia sí mismo. La lección más valiosa no fue para ellos, sino para mí. Entender que mi felicidad no dependía de su aprobación ni de su amor condicionado. La verdadera libertad llegó cuando solté esa expectativa, cuando abracé la soledad para forjar una nueva identidad, una que resuena con la autenticidad de mis valores y la fortaleza de mi espíritu. Mi fortuna, esa que mis hijos imaginaron para sus caprichos, encontró su verdadero sentido al convertirse en el motor de la fundación, el Faro de Elías, y del Centro Cultural. Ver cómo mis ahorros, fruto de una vida de trabajo bajo el sol y la lluvia, se transformaban en sonrisas de ancianos que ahora tienen un hogar digno, o en la chispa de esperanza en los ojos de jóvenes que acceden a becas y libros, es la recompensa más grande. Esta casa de piedra, que antes resonaba con el eco de mi soledad, ahora se llena de voces, de risas, de debates y de proyectos que tejen una nueva comunidad. He encontrado una familia en aquellos que me valoran por mi historia y por lo que puedo aportar, no por lo que poseo. Mi legado no es un apellido, es una red de apoyo que ilumina el futuro de este pueblo. La vida, con su sabiduría implacable, cobra sus propias deudas de maneras que nadie espera. Mis hijos, cegados por la avaricia, no solo perdieron una fortuna, sino que se enfrentaron a la cruda verdad de sus propias acciones, a la vergüenza pública y al desmoronamiento de sus vidas construidas sobre apariencias. Esa virada no fue un acto de crueldad, sino un espejo que les mostró el reflejo de lo que habían sembrado. Para mí, fue la confirmación de que la dignidad, una vez pisoteada, puede resurgir con una fuerza inquebrantable. Aprendí que el verdadero valor no reside en la sangre que compartimos, sino en el respeto que construimos, en el amor desinteresado que ofrecemos y en la integridad con la que vivimos cada día. Mi historia es un testimonio de que, incluso en la vejez, se puede reescribir el propio destino. Así que aquí estoy, Elías, un viejo pescador que encontró su paz en medio de una tormenta familiar. La verdadera riqueza, he aprendido, no se mide en euros, sino en la dignidad de un corazón que supo amar y perdonar, incluso cuando no fue amado. Y el mejor legado no es lo que se deja, sino lo que se enseña. Si esta historia te ha resonado, si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje sobre cómo la dignidad puede ser el ancla en las aguas turbulentas de las relaciones familiares, por favor comparte este vídeo con esa persona. No olvides suscribirte al canal para más relatos que te inspiren a encontrar tu propio camino y a defender tu valor, incluso cuando el mundo te pida lo contrario. Gracias por escucharme y por permitirme compartir mi verdad.